Hablemos de cooperativismo. Regresamos con el señor superintendente Hugo Jacome, con quien ya quedó más o menos planteada la pregunta. ¿Cómo queda el sector o cómo ha avanzado el sector de la economía popular y solidaria y del sistema financiero popular y solidario? Queremos analizar ya más o menos en números. Ya nos ha estado anticipando de cuántas cooperativas estuvieron, cómo estuvo el sector de la economía popular y solidaria, cómo estuvo el sistema financiero popular y solidario, pero hay estadísticas. Nos ha hablado de 6 millones también de cooperativistas que existen actualmente. Nosotros siempre hablábamos de un poquito más de 5 millones, pero el señor superintendente, de acuerdo a sus estadísticas, nos manifiesta que hay más de 6 millones de ecuatorianos que están vinculados al cooperativismo. ¿Cómo queda o cómo está avanzando el sector de la economía popular y solidaria, señor superintendente? Ahora sí, ya más o menos estadísticamente. ¿Cómo le deja a usted? Perfecto. Bueno, nuevamente indicar que recibimos este sector con cerca de 5.475 organizaciones en ese momento, entre cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas no financieras, asociaciones. ¿No estaban aquí los bancos comunales? No ni estaban las los cajas bancos comunales? porque no existe, digamos, una contabilización. Claro, porque muchos de las cajas y bancos comunales son organizaciones también, de hecho, que se van conformando por la propia lógica social. Se estimaba que existían cerca de 12.000 bancos comunales, pero creo que es importante luego en algún momento levantar un censo, una estadística sobre el tema. Pero el grueso, digamos, de las organizaciones de un tanto más fuertes de la economía popular y solidaria, digamos, con un poco más de trayectoria en términos más institucionales, empresariales, llamémoslo así, como son las cooperativas y las asociaciones, recibimos en ese momento cerca de 5.475. Hoy por hoy tenemos cerca de 10.703 organizaciones, de las cuales son cerca de 700 cooperativas de ahorro y crédito actualmente, 2.500 cooperativas de varios sectores, de transporte, de vivienda, de producción, de pesca, y cerca de 7.400 asociaciones también de diversos sectores, sectores agrícolas, sectores de la pesca, sectores del turismo, sector artesanal, es decir, el sector cooperativo está a lo largo y ancho del país en todas las parroquias, o sea, hay una presencia fuerte de la economía solidaria en todo el Ecuador. El sector, es importante ver cómo estos últimos años, todo el proceso de consolidación del sector, incluso en los 2 últimos años que tuvimos estos shocks externos por la caída del precio del petróleo y que de alguna forma bajaron la velocidad del crecimiento de la economía ecuatoriana, el sector cooperativo se mantuvo siempre con tasas positivas de crecimiento, tanto en los depósitos como en el crédito. Y aquí es importante ver cómo en estos últimos 5 años el sector cooperativo ha pasado, de ahorro y crédito me refiero en este momento, de cerca de 6.400 millones de dólares en activos a tener actualmente cerca de 9.800 millones de dólares. Eso es un crecimiento casi del 40-50%. Es un crecimiento importante de cerca, sí, más o menos del 40%, pero lo más significativo de esto, lo más significativo del 40 al 50%, digamos, de crecimiento, lo más significativo de este crecimiento es que la cartera de crédito del sector cooperativo empieza a representar hoy cerca del 33% de la cartera de crédito entre la banca privada y el cooperativismo. Eso es lo importante dentro del sistema, ese fortalecimiento que tiene. Sin duda alguna. Es decir,
¿Qué es lo que ha empezado a hacer el cooperativismo en el Ecuador en estos 5 años? O sea, todo el marco regulatorio que se ha ido conformando, los institucionalidad, la presencia de la superintendencia, la mayor actividad de las organizaciones vinculadas, digamos, de este proceso transformador que ha existido de la economía solidaria, ha permitido que hoy por hoy sea, imagínense, la tercera parte del financiamiento privado, llamémoslo así, entre bancos y cooperativas en el Ecuador. Cuanto antes era marginal. Y tenía más o menos, se hablaba de un 8%. Bajísimo, menos 8, 5%. Sí, no se hablaba más, o sea, no tenía mucha incidencia. Así es. ¿Y esto qué significa? Que el cooperativismo realmente ha sido el motor de amortiguación y de fortalecimiento de la economía ecuatoriana en estos años donde hemos tenido, digamos, un nivel un poco más bajo de crecimiento de la economía ecuatoriana. Es decir, ha servido de amortiguación, no ha dejado de dar crédito. No ha parado nunca. No ha parado de dar crédito, ha tenido tasas positivas de crédito a lo largo de todos estos 5 años que yo he sido superintendente. Y eso sin duda alguna ha hecho que sea un motor de desarrollo importante para el Ecuador. Y este crédito no es solo dado en las ciudades, sino también en lo rural, que es lo más importante, ¿no? O sea, las cooperativas se han acercado hacia sus socios y en el campo rural, en las ciudades, y como dijo usted, cooperativas hay en todo lado del país, y ha servido para el fortalecimiento de la economía popular solidaria. Sin duda, es decir, llega al tejido social y empresarial, micro, pequeño, mediano del país, en todos los sectores económicos, es decir, está en la base económica del Ecuador. Entonces, eso me parece que es un elemento importante y que se ha notado ese crecimiento del sector. Otro elemento importante es que el sector cooperativo, en este caso de ahorro y crédito, es el mayor canalizador de microcrédito en el Ecuador. Cerca del 65% del microcrédito es dado por cooperativas de ahorro y crédito, más que incluso la banca privada. Es que la banca privada quiso incursionar en eso y fracasó ciertos bancos. Claro. Quisieron parecerse a cooperativas, pero no pudieron sobre el microcrédito. Claro, porque efectivamente la vinculación que tienen las cooperativas, llamemos así, las raíces del cooperativismo están muy vinculadas a los territorios. A los territorios, lo que usted dijo muy bien, territorios rurales, sectores indígenas, sectores donde existen los quintiles mayores de pobreza, en capitales, en ciudades donde no necesariamente son capitales de provincia. Es que van créditos desde $100. Exactamente, créditos pequeños, no, incluso hasta menos de 50, claro. y eso va dinamizando las economías de todo tamaño, desde lo micro hasta lo pequeño y lo mediano. Entonces, efectivamente, el sector cooperativo ha sido un sector muy dinámico en estos años. Creo que la supervisión, el control, el marco regulatorio que hemos ido creando ha coadyuvado muy positivamente a eso. Ha existido un crecimiento importante también y cooperación del sector para ir construyendo conjuntamente también ese marco regulatorio y esa institucionalidad. Y nuevamente, yo creo que el sector ha dado los pasos más importantes de la historia en el Ecuador en los últimos 5 años en términos de consolidación. Usted nos manifestó que en el 2016 el sector financiero de la economía popular y solidaria entregó por créditos por 464 millones al sector real. Esto en 66.853 operaciones más o menos. Es lo que usted me dice, o sea, es una importancia tan... cómo el cooperativismo actúa en estos medios para poder que la economía popular solidaria surja y produzca medios de producción y trabajo y pueda dinamizar la economía. Sin duda, o sea, la cartera de crédito del sector cooperativo está sobre los 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, es decir... No, pero estamos hablando solamente del sector productivo, real, claro, no, sin duda. sectorial. O claro. sea, no estamos hablando de los créditos de consumo, no claro, estamos hablando de los otros créditos que da el cooperativismo, sino
al sectorial, o sea, al sector de la economía, popular solidaria. Sin duda, eso es importante porque, claro, está más visibilizado ahí, pero hay que tomar en consideración que dentro de las otras figuras del crédito que tienen, por ejemplo, el microcrédito, Claro. generalmente llega también a pequeños sectores microempresariales. Claro, el sector que real, hacen- que estamos exacto, que hablando, hacen, el sector real. que hacen economía real. Lo importante de rescatar es justamente eso. Antes la cartera de crédito del cooperativismo era bastante marginal en la economía ecuatoriana. Hoy en su conjunto, nuevamente, representa cerca de 6.500 millones de dólares en crédito. 6.500 millones de dólares de crédito. Pero solo al sector real estamos hablando, ¿no? Entonces, eso implica que efectivamente se vuelve un canalizador de crédito en la economía ecuatoriana para todos los sectores económicos muy importante. Y esa dinámica, obviamente, ha sido gracias, digamos, a tener también un marco regulatorio adecuado, a que efectivamente el sector ve en las oportunidades que antes no tenía, oportunidades para brindar mejores servicios a sus socios y asociados. Se me ocurre ya las tarjetas de débito, existen ahora la posibilidad de tener tarjetas de Ya, crédito. eso ya es otro cantar también de las Otro, cooperativas, claro, es ¿no? un- O sea, esto es lo que me estoy refiriendo, es solamente hacia dónde llegó. Exactamente. Pero hay ya las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, todos los servicios que prestan las cooperativas ahora Así con la tecnología, que se puede pagar la luz, el teléfono, Luz, el agua en teléfono, todo lado. una serie de Entonces, servicios. eso ya es otro servicio muy diferente. Otro diferente, es decir, el sector cooperativo que recibimos hace 5 Ya años. no estamos hablando solo de crédito. Ya no estamos hablando solo de crédito y eso es importante, lo que recibimos hace 5 años y ver el proceso transformador que tenemos ahora, donde ya son cooperativas que están muy bollantes, muy insertadas en los temas tecnológicos, en los canales electrónicos de pago, con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, con formas de pago diferentes, incluso con esto de los monederos electrónicos, con corresponsales para servicios financieros que dan lo que usted mismo decía, el pago a veces de luz, agua, teléfono. Es Y decir, ahora una con las transferencias interbancarias a través del Inter- Banco Central, que el- usted puede comunicarse al Banco Central y puede también ya tener la compensación de cheques. O sea, es otra dinámica, digamos, ahora del cooperativismo. Es una dinámica impresionante, o sea, realmente ha crecido muchísimo el pago del bono de desarrollo humano, se me ocurre. Claro. Es decir, hay una cantidad de servicios que se han ido generando y que prestan mejores condiciones a sus socios y asociados. Y claro, lo que decíamos anteriormente, la ventaja de eso es que es un sector que está en todo el territorio nacional, está muy vinculado a los sectores rurales, a sectores campesinos, a quintiles de mayor pobreza, es decir, en todos los estratos sociales el cooperativismo tiene una presencia importante y en todos los sectores económicos. Hemos hablado del crédito y ahora de los depósitos. ¿Qué datos nos puede dar usted que ha recibido el sector financiero popular y solidario? Porque si hablamos también de créditos, también hablamos la confianza que tienen los cooperativistas a sus entidades y que confían el dinero en sus entidades, ¿no? Así es. Yo creo que ha habido ahí también cambios importantísimos. Solo por darle una idea, y si ahora la memoria no me falla, el 60% de los depósitos en el sector cooperativo son depósitos a plazo. Es decir, son depósitos, no son depósitos a la vista. DPFs que llamamos nosotros. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente deposita en las cooperativas a mayor plazo, es decir, hay más confianza, hay más estabilidad. Esa característica ha permitido que el sector cooperativo en estos 5 años, y sobre todo incluso en los 2 últimos años donde tuvimos estos shocks económicos externos, los depósitos se mantengan incluso con tasas de crecimiento positivas. Crecieron los depósitos y se mantuvieron con tasas de crecimiento positivas, y además los plazos del cooperativismo son plazos de depósito a más largo plazo que el que tiene comparado con la banca, por ejemplo. Entonces, son cualidades extremadamente importantes. Y la confianza, ¿no? Y la confianza, porque ese es lo un tema de importante. confianza que se va dando, digamos, por todo este contexto que ha sido muy favorable para la economía solidaria, la regulación, el control y todo eso ha sido muy favorable. Ya perdone que le corte antes que siga. Ya el socio sabe o la ciudadanía sabe que tiene instituciones ya completamente
lícitas, que están cumpliendo con una normativa, que tienen una formación ya más especializada en llevar sus finanzas. Así es, o sea, cada vez el sector ha avanzado mucho en eso, existe una mayor predisposición y mayor responsabilidad y conciencia sobre todo de cumplir el marco regulatorio, las exigencias que se establecen desde la superintendencia. Es decir, hay una cantidad de elementos que cada vez han ido convergiendo para que el sector tenga cada vez más confianza. Entonces es un sector que ha avanzado muy fuertemente. Digamos, los pasivos han pasado, los pasivos donde se encuentran también obviamente los depósitos del sector como parte, digamos, han pasado de cerca de 5.400 millones que teníamos al principio, digamos, hace 5 años, a tener actualmente cerca de 8.200 millones. ¿Cuánto por ciento más? Entonces es un crecimiento, digamos, uno se puede dar cuenta ese crecimiento importante, casi de un 40% también, claro, en depósito del sector. El patrimonio de las cooperativas, que además tiene un patrimonio técnico en promedio cerca del 18%, es decir, más de lo que exige la norma exige el 9%. Así es. Aquí tenemos un patrimonio técnico superior, importante, pero por ejemplo el patrimonio pasó de cerca de 900 millones que teníamos nuevamente hace 5 años a tener ahora cerca de 1.600 millones en patrimonio. Es decir, aporte de los socios y también ese proceso propio de las cooperativas, a veces de no distribuir, digamos, los excedentes que tienen, sino fortalecer su cooperativa, poner en el fondo irrepartible de reservas y eso hacer que el patrimonio se vaya consolidando, fortaleciendo. Eso también es otro síntoma de confianza y de solidez del sector a lo largo de estos 5 años. ¿Y el COSEDE? Y después hemos tenido, claro, un proceso... Es un trabajo duro que también fue con... Claro, es un proceso importante. Por ejemplo, ahora tenemos ya una red de seguridad financiera importante para el sector. Hemos impulsado nosotros de la superintendencia también la constitución del seguro de depósitos. El seguro de depósitos es un elemento importante que da confianza también al sector, da seguridad, digamos, sobre los depósitos de los socios y permite obviamente que se vaya capitalizando con el tiempo. Ese proceso de capitalización de fondo de seguro de depósito también permite que las cooperativas tengan una mayor imagen frente, digamos, a su gestión hacia la sociedad. Y eso me parece que es un elemento importante. Y hacia sus socios que está garantizado. Hacia sus socios que tengan una garantía, entonces da más confianza, más allá de la propia dinámica cooperativa, que es de su patrimonio, mayor solvencia y todo eso, también este es un elemento que coadyuva a esa estabilidad. Hemos conformado también, recientemente logramos ya constituir el fondo de liquidez. El fondo de liquidez que comienza por el segmento 1. Que comienza y irá progresivamente. Y va bajando luego el resto de segmentos. Entonces, son pasos importantes que hemos venido dando a lo largo de este tiempo y que sin duda ahora se queda un sector de economía popular y solidaria, un sector cooperativo, financiero, con un marco regulatorio fuerte, sólido, con instituciones que han avanzado en la convergencia de cumplimiento de ese marco regulatorio, con una institucionalidad y una red de seguridad financiera importante, tanto seguro de depósitos, fondo de liquidez, superintendencia. Hay que seguir fortaleciendo, digamos, los elementos en términos del fomento un poco más del instituto, de la Corporación de Finanzas Populares y en el sector no financiero también, es decir, un sector que ha ido avanzando de manera importante también al cumplimiento normativo, donde ya los procesos, por ejemplo, registros de socios, de directivas, se ha hecho cada vez mucho más eficiente y empezamos a tener ya bases sólidas sobre esos elementos importantes. Ya no hay cooperativas de vivienda que estafan a los socios. Se han evitado todos esos procesos, digamos. Porque todavía también las de ahorro y crédito. Claro, ¿no? digamos, entonces se han evitado justamente de que efectivamente se vayan creando cooperativas fantasmas, invasiones, ese tipo de cosas, han sido procesos que han... Sí, porque invasiones prácticamente ya... Se han cortado totalmente y claro, y no se crean cooperativas si es que no cumplen requisitos importantes. Por ejemplo, en cooperativas de vivienda, tener el terreno y obviamente luego seguir con las exigencias de los municipios para... Y que no estés en lugares de... Y claro, que vayan con los primeros aguaceros se derrumben. Claro, porque necesitan tener esa aprobación municipal. Antes pasaba lo contrario. Entonces, todo ese proceso de cambio, ahora ya tenemos un sector que funciona mejor, un sector de transporte que también
se tiene un mayor registro de los socios, de los asociados, donde efectivamente el control y supervisión ha permitido dejar recomendaciones para que se manejen de mejor forma los recursos también de los socios. En el sector de pesca artesanal, en los sectores productivos también. Es decir, se han avanzado muchísimo en mecanismos que permiten cada vez fortalecer el sector. Y me parece que los avances que hemos tenido ha coadyuvado muchísimo, y el trabajo un poco de la superintendencia, obviamente, a lograr una mayor estabilidad y confianza en el sistema, una mayor transparencia en el sistema y obviamente un mecanismo de combate a la corrupción en los casos ¿Qué dan estos retos? Que se han detectado exactamente. Son retos importantes que hay que seguir fortaleciendo. Se ha avanzado mucho en un elemento importante que es la defensa de los derechos de los socios y asociados. Antes, por ejemplo, por dar un ejemplo, digamos, tal vez el más sencillo, a veces se cogía y se excluía a un socio, porque a veces le caía mal al gerente, le caía mal al gerente, al consejo. Entonces, ahora ya no se dan esos o que casos. lo creían muy hablador. Cualquier elemento, digamos, a veces, en algunos casos a veces personales, entonces se daban a veces a violación de derechos, por ejemplo. Ahora no se dan. La superintendencia garantiza que se respeten los derechos de los socios y asociados en el marco legal que nosotros tenemos. Hemos avanzado en un proceso importante también, yo creo, de inclusión económica y social de muchos sectores económicos, creando organizaciones del sector de la economía popular y solidaria, procurando de que funcionen de la mejor forma, de manera transparente. Todo eso genera procesos virtuosos de inclusión económica y social. Y por supuesto todos los elementos de fortalecimiento a través, obviamente, del marco regulatorio, de los procesos propios de supervisión y control, pero también de capacitación que hemos hecho como superintendencia a varias cooperativas y socios. Entonces, todo eso creo que ha ido coadyuvando a tener hoy por hoy un sector en mejores condiciones, con mejores características, con mayor confianza y por supuesto yo creo que en el tiempo la economía solidaria, el cooperativismo debe ser el primer sector económico del país. Esperemos que el que viene, el sucesor suyo, siga estos lineamientos, porque sí nos hace falta seguir adelante en esta transformación que usted ha emprendido desde hace 5 años. ¿Y cuándo hace su rendición de cuentas, señor superintendente? Tenemos programado para hacer la primera semana de mayo, me parece que es el 3 de mayo, vamos a hacer, entonces están cordialmente invitados, por supuesto, ustedes y todas las redes, uniones, federaciones que han sido parte de este proceso de construcción, porque nuevamente creo que este proceso lo hemos construido todos con un espacio de diálogo serio, técnico y sobre todo poniéndonos objetivos comunes, que eso nos ha permitido ir a avanzar y tener un poco los logros que hemos tenido hasta el momento. Señor superintendente, por mi parte quiero agradecerle toda esta confianza también que ha depositado en el programa de Hablemos de Cooperativismo. Cuando se le ha requerido, ha estado presente y esperando que si el destino les lleva alguna otra función para el servicio del país y más que todo del sistema financiero popular y solidario, poderle tener aquí otra vez. Encantado. Pero antes de irse, yo quisiera que dé un saludo a todos esos ecuatorianos, a todo ese sistema financiero popular y solidario y a ese cooperativismo, de cómo tenemos que seguir adelante. Bueno, a los cooperativistas del país, a los miembros, socios y asociados de las organizaciones de economía popular y solidaria en el Ecuador, nuevamente creo que la economía solidaria es el mecanismo transformador de otro país. Es el que nos permite soñar en un país mucho más justo, más redistributivo, más equitativo, donde la riqueza no se concentra en pocas manos, sino que se distribuye en toda la sociedad. Hemos avanzado muchísimo, tenemos una institucionalidad, tenemos un marco legal y por supuesto hay muchos retos por seguir avanzando. Pero nuevamente creo que la unión, la convicción en que este es el mecanismo adecuado, la economía solidaria, para tener un país mejor para nosotros, para nuestros hijos, es lo fundamental. Sigamos trabajando por eso y el compromiso de todos estar juntos, unidos y seguir haciendo en nuestras organizaciones, esas organizaciones de manejo transparente
y de vinculación cada vez más de socios y asociados al sistema de la economía popular y solidaria y del cooperativismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor superintendente. Y todos los cooperativistas y toda la economía popular y solidaria que conformamos y que hacemos de este país están invitados el 3 de mayo a la rendición de cuentas de los 5 años del señor superintendente. Este va a ser en el auditorio del Banco Central del Ecuador. Están invitados absolutamente todos a participar y a conocer cómo queda el sistema de la economía popular y solidaria. Muchas gracias, señor superintendente. Gracias por la y a todos los cooperativistas, nos vemos la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. La Asociación de Servicios Turísticos de Cuba, ASOCuba, invita al Congreso Internacional, Integración, Competitividad y Sostenibilidad para el Desarrollo Cooperativo, a la 4ª Convención Internacional del Cooperativismo Agropecuario y a la 5ª Convención Internacional Iberoamericana de Cooperativismo, a realizarse en República Dominicana del 14 al 21 de mayo. Informes e inscripciones en ASOCuba al 042-820-454, 099-5062-027, sixtalejandro@hotmail.com. La Asociación de Servicios Turísticos de Cuba, ASOCuba. Para construir el futuro, no solo debemos soñar, debemos actuar. La Cooperativa Corporación Centro te invita a ser parte de tu propio porvenir. Corporación Centro te ofrece seguro de vida, exequial, desgravamen, dental, para fortalecer el ahorro. Ahorros a la vista, programado, préstamos, Corpi Ahorro, depósitos a plazo fijo, líneas de crédito, consumo, microcrédito, vivienda y muchos servicios más. Corporación Centro, fortaleciendo la economía popular y solidaria del país. Emprendiendo contigo desde 1993. Cuando se llega a la Cooperativa Corporación Centro, usted confía, ahorra, emprende. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Corporación Centro. Emprendiendo contigo desde 1993. ¿Que si valió la pena? Claro que sí. Y por eso estamos cambiando. Y analizamos y discutimos y nos adaptamos. Porque donde queremos llegar no es fácil, pero sabemos que se puede. Por eso hoy nos sentimos orgullosos cuando al final del día gran parte de los ecuatorianos ahora también pueden decir: Nos aprobaron el crédito.